Nadie es digno de ser perdonado. Nadie se merece el amor, la misericordia y el perdón de Dios. Escucha bien, Dios no perdona a los que son dignos, sino a aquellos que se reconocen pecadores, necesitados de su perdón y de su salvación. Dios no acepta nuestras obras para salvarnos porque nuestras obras son insuficientes para comprar la salvación. No alcanzan el estándar divino porque nuestras obras son pecaminosas, no son perfectas. Por ello, Dios no estableció nuestras justicias o nuestras buenas obras como el precio a pagar para ganar la salvación, sino la vida inmaculada de Cristo, la sangre preciosa del Hijo de Dios, su santidad y su justicia, porque Él sí tenía una vida totalmente libre de pecado, porque Él sí tenía un carácter inmaculado delante de la presencia del Padre Celestial. Ni siquiera las obras de un ángel hubieran alcanzado para pagar nuestra deuda. Eran las obras en la vida de Cristo, el autor de la ley de Dios. De haber nuestras obras sido tan altas, tan santas y tan puras, Dios no hubiera mandado a su Hijo a morir en la tierra. Hubiera dicho, como Daniel es tan santo, las obras de Daniel alcanzan para salvarse él mismo. Y si cada uno de ustedes sigue el ejemplo de Daniel, o de Enoc, o de Elías, o de Moisés, los voy a salvar. Pero no alcanzaban nuestras obras, ni las obras del santo profeta Daniel, ni las obras del patriarca Enoc, ni las obras de Noé, ni las obras de Abraham. Alcanzaban para salvarlos a ellos, ni para salvarnos a nosotros. Necesitábamos urgentemente un Salvador como Cristo. Ahora, realmente nadie, por más buenas obras que haga, puede hacer que Dios lo ame más. Y nadie, por más malas obras que haga, puede hacer que Dios lo ame menos. Sería como decirle a nuestros hijos que para que nosotros los amemos más, ellos tienen que ser perfectos en todo. Pero nada de lo que hagan nuestros hijos, si somos buenos padres en Cristo, hará que los amemos más o que los amemos menos, porque los amamos de manera incondicional. Repito, Dios ha puesto en nosotros un amor para ellos que es incondicional. Dios no nos salva porque nosotros hemos logrado convencerlo de que nos ame, o porque nosotros seamos buenos cristianos, nos vistamos bonito, de manera pura y de manera prudente, tampoco porque guardamos el sábado o guardamos cada uno de los mandamientos. Todo eso es bueno. Todo eso hay que hacerlo, pero en la debida proporción y en el debido contexto, en el contexto del amor de Dios. Sin embargo, Él nos ama sin condiciones y nos salva por su gracia, por su amor, de manera gratuita, porque Cristo pagó el precio infinito. Pero, como somos seres dotados de libre elección, su amor solo nos puede salvar y perdonar si nosotros decidimos aceptar su ofrecimiento de perdón y de salvación. Si Dios nos salvara sin que nosotros aceptáramos su salvación, estaría violentando la ley de la libertad, y el Señor no pasa por encima de nuestra libertad de elección. Si bien la fe que nos salva es de Cristo, si bien la gracia que nos salva es de Cristo, la perfección que nos salva es de Cristo y toda la salvación es de Cristo, sí hay una obra que el hombre debe hacer. ¿Por qué? Porque el hombre es libre, porque el hombre puede decidir si pecar o si quedarse con Cristo. Y esa obra no es meritoria de nuestra salvación, es decir, por decidir a favor de Cristo no quiere decir que yo me gané la salvación. Decidir a favor de Cristo es decir, Señor, acepto tu regalo, me rindo a ti, ayúdame, Señor,
necesito salvación. Si el pecador no dice esto, por más que Dios lo quiera salvar, no lo puede hacer, porque las criaturas son libres. Si Dios actuara de esta manera, nadie hubiera pecado. Dios no hubiera permitido que Lucifer pecara, porque así como podría salvar a un hombre aunque no quiera salvarse, también pudo haber obligado a Lucifer a ser santo. Pero miren, Dios no lo obligó a ser santo, así como tampoco nos obliga a nosotros a recibir la salvación. Realmente Dios quería que Lucifer y todos los ángeles que cayeron con él fueran santos, pero no los obligó. Para prueba están ellos. Ahora ya no son santos, ahora ya no son luz, ahora ya no están en el cielo, ahora están en esta tierra, guiando a tanta gente en contra de Dios. Pero tendrán su paga al final de la historia. Lo mismo aplica para todo ser humano. Dios quiere que seamos salvos, Dios quiere que encontremos salvación en Él, pero no nos va a obligar, porque Él no es así. Él respeta la decisión de cada criatura, porque para eso nos dio libertad de elección. Permíteme ser enfático en este punto, y por eso compartirte lo que dice la matutina Alza tus ojos, del capítulo del 24 de diciembre, bajo el título Resplandecer con brillo viviente. Primer párrafo. Dios no nos obliga a ser pulidos, se nos deja en libertad de elegir ser pulidos o permanecer sin pulir, pero todo el que sea declarado digno de un lugar en el templo de Dios debe someterse al proceso de pulimiento. Debe dar su consentimiento para que se corten los bordes ásperos de su carácter, a fin de que pueda ser simétrico y hermoso, idóneo para representar la perfección del carácter de Cristo. Fin de la cita. Otro pasaje. No es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el amor incomparable del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de los que le contemplan. Ellos oyen su voz y le siguen. Como el pastor va delante de sus ovejas y es el primero que hace frente a los peligros del camino, así hace Jesús con su pueblo. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. El camino al cielo está consagrado por las huellas del Salvador. La senda puede ser empinada y escabrosa, pero Jesús ha recorrido ese camino. Sus pies han pisado las crueles espinas para hacernos más fácil el camino. Él mismo ha soportado todas las cargas que nosotros estamos llamados a soportar. Matutina Exaltada Jesús, capítulo del 9 de julio, titulada El pastor va delante. Proverbios 28:13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Levítico 25:10 dice: Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Aquí se hace referencia al jubileo, cuando los que habían perdido sus tierras, sus posesiones, por deudas económicas, podían volver a tomar posesión de sus bienes. Era un año de descanso, de reposo, de paz, un año de fiesta, de recuperación, de perdón, un año en el que prevalecía la libertad, el amor y la reconciliación. Jesús vino a instaurar este año, que no es un año de 365 días, sino que dura la eternidad para aquellos que entren en su reino y en su reposo. Si aceptamos a Cristo, Él nos recibe como hijos e hijas y nos otorga plena libertad
para vivir en plenitud y en santidad. Pero así como hay una buena voluntad de parte de Dios, también hay un día de venganza del Dios nuestro. Dios no castiga ni destruye en el sentido de que es amor y que no quiere que nada malo le pase a sus criaturas. Si alguna vez alguien ha sido destruido y castigado, no ha sido porque Dios se deleite en hacerlo, sino porque el pecador se autodestruye. El pecado destruye todo lo que toca, incluyendo al pecador que no se quiere arrepentir. Pero ojo, Dios sí castiga y sí destruye en el sentido de que Él es soberano y Él mismo estableció que la paga del pecado es muerte. No fue el diablo el que dijo que la paga del pecado es muerte. No fue el mismo pecado el que estableció que la paga del pecado es muerte. ¿Cuánto quisiera el diablo pecar y que nosotros pecáramos y siguiéramos eternamente viviendo en el pecado sin morir? No, hermano, no nos engañemos. Es el mismo Dios el que ha establecido que la paga del pecado es muerte, porque Dios es soberano en su creación. Dios es soberano en el universo. Él establece las leyes y las normas, los límites, pero también las consecuencias. Si el pecado, hermano, es el mal, y el pecado siempre se consuma mediante criaturas racionales y de libre elección, entonces el pecado requiere un castigo justo y además una destrucción eterna, porque no castigar el pecado equivale a justificarlo y a excusarlo, a mirarlo como algo inofensivo. Y no destruir el pecado junto con el pecador que se empecina en no abandonarlo equivaldría a perpetuar el mal, el sufrimiento y la muerte. Dios es amor y justicia y por lo tanto no haría algo así. Por eso se le ha anunciado a toda criatura en todas las épocas que el juicio viene. Romanos 1 dice que nadie tiene excusa, que todos hemos sido amonestados. Romanos 1, 18 al 23 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Dios, hermano y hermana, ha hecho suficiente provisión para que todos seamos salvos. Pero si al final hay quienes no quieren salvarse, Dios no los obligará. Dios respetará esa decisión. Pero tan cierto como es que por amor Dios salvará a todos los que acepten su regalo, es también que no dará por inocente a aquel que se empecine, se aferre y se haga uno con el pecado y rechace insistentemente el amor de Dios. Dice la hermana de Huay lo siguiente: con inefable exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento. Esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Las naciones de esta época han recibido misericordia sin precedentes, pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud
Son cosas anotadas contra ellas. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo y lo hará prestamente. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 63 y 64. Para nuestro Dios misericordioso, la tarea de castigar es extraña. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del inicuo. Sin embargo, de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Éxodo 34, 7. Puede juzgarse cuán severa ha de ser la retribución que espera a los culpables por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades, beberá finalmente de la copa de su cólera, sin mezcla de misericordia. Conflicto de los siglos, página 685. Matutina, La fe por la cual vivo, bajo el título El último llamado de gracia. Hermanos y hermanas, estos pasajes deben llamarnos a la reflexión. Esto no lo dice el Señor para asustarnos. Esto lo dice el Señor porque Él es responsable, porque Él es amor, porque Él sabe que debe amonestarnos, que debe decirnos que aunque Él nos ama con amor eterno, Él no puede tener amor eterno al pecado y al pecador que no se quiere arrepentir. Porque si el pecador no se quiere arrepentir, se hace uno con el pecado, y el pecado no es creación de Dios y debe ser destruido. Por lo tanto, concluimos que así como hay un año de liberación, un año de buena voluntad, un año en el que el amor de Dios se manifiesta completo, y cuando la Biblia dice año se refiere a una temporada larga, a un tiempo de salvación, a un tiempo de gracia, pero debe tener un límite. No porque la misericordia de Dios se cansa, no porque el amor de Dios se acabe, sino porque el pecado no puede permanecer eternamente en la tierra. Debe ser desalojado, debe ser destruido, exterminado. Y si una criatura no se quiere arrepentir, no se quiere separar del pecado, pues será destruida junto con el pecado, porque Dios respetará la decisión de cada criatura.